Mis queridos hermanos, os saludo una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar en este nuevo día, antes de traer el mensaje de la palabra, y nos ponemos delante de Dios. Amado Padre Celestial, Señor de todas las cosas, quiero darte la gloria y la honra, reconocer tu nombre en cada área de nuestra vida, reconocer tu nombre y tu poder que está actuando continuamente sobre cada uno de tus hijos y también de los que no son hijos tuyos, Padre. Tu poder, tu autoridad, oh Dios, se nota en las vidas de aquellos que somos parte de tu pueblo y se percibe también en medio de aquellos que no son pueblo tuyo. Padre, queremos ahora ponernos delante de tu bendita presencia para pedirte que tú pongas tu mano en esta bendita y preciosa palabra, en este mensaje del día de hoy, que sea, oh Dios, transferido a los que oyen de la misma forma que tú lo pusiste sobre mi corazón, oh Dios Padre. Por tanto, quiero ponerme una vez más delante de tu bendita presencia con temor y temblor, sabiendo que no son mis palabras, sino tus palabras, oh Dios, las que actúan a través de esta boca, Padre. Ayúdame, por tanto, a poder expresar en la misma forma que tú lo has puesto en mi corazón todas esas sensaciones, todos esos deseos de ser un siervo tuyo, todos esos deseos, Padre, de que la fe como don que tú has puesto en nuestra vida pueda, oh Dios, intervenir sobre cada uno de nosotros en la forma y en el modo en que tú quieres, Padre. Muchas gracias, Dios del cielo. Ayúdanos a entender y a comprender y a poner por obra, Padre, esta preciosa palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Marcos, en el capítulo 12, versículos desde el 41 al 44, así como en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 y versos desde el 1 hasta el 4. La ocasión cuando Jesús, como siempre, estaba enseñando, esta vez en el recinto del templo, y más en concreto en lo que se llama el patio o el atrio de las mujeres, también llamado el patio de oración, por cuanto este espacio cuadrado de aproximadamente 68 metros de lado estaba destinado para que los judíos, tanto hombres como mujeres, pudiesen orar a Dios. Llamado atrio o patio de las mujeres, no tanto porque estuviera reservado para ellas, como hemos dicho, sino porque era hasta donde ellas podían llegar en el acercamiento a lo que en sí era el templo en sí mismo, salvo que trajesen algún tipo de ofrenda, en cuyo caso podían alcanzar lo que se llamaba la puerta oriental interior o puerta de Nicanor, marcada claramente por una escalinata semicircular que daba acceso al patio de los sacerdotes, donde se hacían todos los sacrificios. Atrás, es decir, antes del patio o atrio de las mujeres, quedaba el patio de los gentiles, con carteles de advertencia para que aquellos no traspasasen sus muros bajo pena de muerte. Ahora, como hemos dicho, Jesús enseñaba en todos los lugares del recinto de templo, donde por su condición de judío y rabí le dejaban, pero en esta ocasión lo hace en este patio, en cuyo perímetro interior existían o estaban 13 cepillos destinados para depositar ofrendas de todo tipo, tanto las que eran por ley
obligadas como las que eran voluntarias. Es decir, eran 13 especies de arcas, y en 9 de ellas recogían las ofrendas que por ley eran digamos, obligadas para el sustento del templo, y en las otras 4, hasta las 13, se recogían ofrendas voluntarias para otras necesidades. En cada uno de estos 13 receptáculos, cepillos, estaban indicados los destinos de las ofrendas. En este protocolo es interesante darnos cuenta de 2 cosas importantes. Una de ellas es que ya a tiempo de Jesús las ofrendas, tanto voluntarias como forzadas, se recogían en forma de dinero y en forma de bienes, generalmente procedentes de cosechas en los campos. Otra cosa importante a tener en cuenta es que ambos sistemas de ofrendas persistían en tiempos de Jesús, no siendo quitado del sistema de sostenimiento tanto del templo en sí mismo como de los sacerdotes. A lo largo de las diferentes epístolas o cartas, tanto de Pablo como de Pedro, Santiago, etc., lo vemos reflejado en varias ocasiones. Los 13 cepillos o recipientes que eran empleados para recoger estas ofrendas tenían forma como si fuera una trompeta, es decir, estrecho por la boca y ancho en la parte final, siendo de metal. Al no existir billetes en el tiempo de Jesús, las ofrendas que allí se depositaban hacían bastante ruido. En el capítulo 21 de Lucas y en el verso 1 hemos leído que Jesús estaba viendo cómo los ricos echaban allí sus ofrendas. Ahora imagínate tú también el espectáculo cuando estos judíos vaciaban sus bolsas de forma que las monedas al caer allí hacían un enorme ruido. Y de la misma forma, la cara de estos hombres ricos, al ver cómo el ruido era grande, me imagino que la cara de satisfacción al ser reconocido por todos tenía que ser grande, ¿verdad? También allí se acercó, como sabemos y hemos visto, una mujer viuda, la cual depositó solamente 2 blancas. Ahora, la blanca era la moneda de menos valor, de menos tamaño, de menos peso. Podríamos decir que podría equivaler en nuestros tiempos de hoy a una moneda de 1 céntimo de euro o 1 céntimo de dólar. Y cabe una pregunta, ¿verdad? ¿Te imaginas el ruido que aquellas 2 monedas, que aquellas 2 blancas pudieron hacer al caer por el baúl o por el cepillo? Pues el ruido tuvo que ser nada o muy poco. Posiblemente no se daría cuenta nadie, ni nadie iba a volver su rostro a aquel ruido casi imperceptible para poderle dar ningún valor. Nadie se volvería, nadie se dio cuenta, nadie se pudo fijar
nadie, a excepción de uno, claro, como hemos visto y como hemos leído en el texto, y este uno era Cristo Jesús. Amén. Jesús, quien llamó aparte a sus discípulos para enseñarles en privado, les dijo que aquella mujer, además de ser viuda, era pobre. Y aquella mujer fue quien echó más en aquel arca, puesto que había echado todo lo que ella tenía, a comparación de los ricos, quienes echaban de lo que les era de sobra. Si en todo el mundo la pobreza parece que no da ningún derecho, la viudedad, los hijos a su cargo y el género de una mujer complican aún más lo que pueda pasar. En Israel, como supongo sabes, estos tres aspectos eran exponencialmente clasificatorios a la hora de definir el grado de importancia de una persona ante la sociedad. En aquella mujer se daban estos tres condicionantes. Sin embargo, Jesús dijo que ella había dado más que ningún otro, porque, y hemos visto en el texto, dio todo lo que tenía, en comparación con los demás que daban de lo que les era de sobra. ¿Te imaginas la enseñanza y la oportunidad de aplicación que las palabras de Jesús ofrecían a sus discípulos y por extensión a cada uno de nosotros? ¿Descubres la oportunidad que el Maestro nos extiende a través de esta exhortación? Evidentemente podríamos hablar ahora del sistema oferente en las iglesias y tendríamos un respaldo absoluto en el sistema de manutención del templo y sus sacerdotes en relación con nuestro local donde se hacen los cultos y en relación también a los siervos o a las personas que hacen posible su cuidado y su mantenimiento. Pero no voy a hablar en este caso de este tema. No voy hoy a tratar este tema, sino que de lo que vamos a hablar en el día de hoy es acerca de la disposición de aquella mujer de desprenderse de todo aquello que le iba a dar su sostén, desprenderse de todo ello en pro del servicio a Dios. No olvides que lo que aquella mujer dio y depositó en aquel cofre era de carácter voluntario, es decir, lo depositó en uno de los 4 que la gente podía dar o no, pero ella decidió voluntariamente hacerlo. Ella bien podría no haber puesto nada en aquel lugar, y seguro que iba a estar más que justificadas el no dar, porque ella estaba en una situación de indefensión bastante clara, ¿verdad? Pero no lo hizo así, de esta forma. Jesús enseñó que aquella mujer dio voluntariamente todo lo que ella tenía. Es decir, aquella mujer decidió voluntariamente dar y lo dio todo. Gloria al Señor. Qué enseñanza, ¿verdad? Otro caso similar al que estamos viendo lo tenemos en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Allí encontramos los pasajes que conocemos de sobra del profeta Elías y la viuda de Sarepta en Sidón. Y todos sabemos lo que pasó allí. Había hambre en la tierra y el profeta Elías fue enviado allí por mandato de Dios. Una viuda se encontraba recogiendo leña con intención de hacer
como última cena en su casa junto a su hijo una pequeña torta de harina, y después de esto dejarse morir, pues la hambruna complicaba aún más la ya dificultosa vida de una mujer como aquella que, aparte de ser en sí misma mujer, era pobre, era viuda y tenía un hijo a su cargo. Allí, como bien sabes, llega el profeta guiado por Dios y tiene, digamos, el descaro de pedirle a esta mujer que le dé de cenar. ¿Te imaginas un caso así a la puerta de tu casa, digamos, en esta situación complicada de todo lo que ahora pasamos? Claro que actualmente no hay hambre, no hay pobreza, no hay viudedad, no hay precariedad, al menos visible, ¿verdad? Pero, ¿tú te imaginas qué harías? ¿Sabes lo que allí pasó? Y sabes lo que luego, más tarde, pasó, ¿verdad? Todo eso que ya conoces acerca de que no escaseó el aceite ni escaseó la harina de la tinaja y de la vasija. Y qué bonito suena el final, ¿verdad que sí? Cuando uno conoce el final y ve el resultado de, vamos a decir, del esfuerzo, suena bien, ¿verdad? Cuando uno llega allí al final, vamos a decir, del cuento, ¿verdad? Pero qué difícil resulta el principio y el transcurso hasta ese final bendecido. ¿Correrías el riesgo de hacer algo semejante en nuestro tiempo? Aquella mujer lo hizo. Y te garantizo que la situación entonces era mucho más difícil que cualquier situación que pueda darse en nuestro tiempo en cualquier lugar del mundo. Más aún te voy a decir, porque resulta que la localidad donde estaba esta mujer, Sidón, no pertenece a Israel, no perteneció nunca. Estaba muy al norte. Estaba muy al norte de lo que hoy es Líbano. Aquella ciudad no perteneció nunca a Israel. Por tanto, Dios no prometió ninguna bendición sobre esa tierra. En cambio, hay un pasaje en Primera de Reyes, en el capítulo 17 y verso 9. Hay un pasaje que resulta interesante, porque dice que Dios le dice al profeta Elías, cuando le ordena que vaya allí, Dios le dice al profeta, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, Dios había dado orden a una mujer que no era parte de su pueblo, que se encontraba en condiciones lamentables y próximas a la muerte, para que sustentase al profeta de Dios. Amigo, hermano, que oyes, aquí hay mucha enseñanza. Por un lado, aquella mujer no estaba obligada por la ley a sustentar a nadie, puesto que no era judía. Es decir, la ley de Dios no tenía que ver con ella. Transgredía todos los principios del sostenimiento, pues no tenía ni para sí misma. Transgredía también todos los principios humanos de sostenibilidad, pues quitaba de la boca de su hijo y de la suya propia para dar de comer a un extranjero a quien no conocía. Así podríamos seguir escribiendo, diciendo razones por las cuales no tendría que dar nada a aquel hombre que se presentó en su vida. Sin embargo, en Primera de Reyes 17:9 está escrito de una forma tremenda. Dios había dado orden a aquella mujer.
Esto es importante, pues nos habla del alcance del poder de Dios sobre todas las personas en este mundo, sean su pueblo o no lo sean. Y si importante es este principio en sí mismo, importante también es la respuesta de aquella mujer quien desestimó todo lo suyo en beneficio de aquel hombre a través de la obediencia a Dios. Es decir, aquella mujer fue obediente a Dios y como resultado ayudó al profeta cuando no tenía por qué hacer ninguna de las dos cosas. Aquella mujer respondió afirmativamente a la indicación del Espíritu Santo a pesar de sus necesidades prioritarias, esenciales. Y una vez más me surge la pregunta, ¿serías capaz? ¿Serías capaz? Quizás tu respuesta sea afirmativa, pero aún en circunstancias de muerte para ti y tu hijo y ante un desconocido. Esto ya resulta más difícil, supongo, ¿verdad? Ahora, es curioso que en Lucas, en el capítulo 4 y verso 26, esta mujer es recordada por Cristo Jesús para enardecer los ánimos de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley, nacionalistas judíos, por encima de ser obedientes a Dios. Es decir, aquellos escribas, aquellos maestros de la ley anteponían su nacionalidad a la obediencia a Dios. Ellos no estaban dispuestos ni por asomo a dar crédito a las indicaciones de Cristo Jesús, aunque le entendían a la perfección. Hay muchos ejemplos más en la Biblia acerca de lo que estamos ahora diciendo. Estoy seguro de que te vienen algunos de ellos a la mente, así como otros ejemplos de esta vida que nos muestran que en muchas ocasiones lo aparentemente pequeño resulta ser muy grande, mientras que lo aparentemente grande puede resultar ser muy pequeño. Pero quiero ahora llevarte a un caso más que encontramos en la palabra de Dios, que nos muestra de una forma muy clara lo que estamos viendo en este día de hoy, además de guardar una relación muy estrecha. Gloria al Señor. ¿Sabes? Los últimos 3 meses y medio aproximadamente del ministerio de Jesús, entre la fiesta de Hanukkah, de finales del año 29 después de Cristo, y la fiesta de la Pascua, aproximadamente en el mes de marzo, abril, del año 30 después de Cristo, Jesús se encuentra en la región de Perea, al oriente del río Jordán y al norte del Mar Muerto. En esta región Jesús estuvo muy activo en la enseñanza. Y los capítulos 13 al 18 de Lucas así lo confirman. En estos capítulos Jesús enseñó acerca de muchas cosas, más aún estando cerca el tiempo de su arresto y posterior muerte en la cruz. En medio de todos ellos, en Lucas 17, versículos 5 y 6, encontramos 2 versículos muy interesantes que nos enseñan acerca de la fe. Lucas 17, versículos 5 y 6, 2 versículos interesantes, muy interesantes, que nos hablan acerca de la fe. Y sabes, es la fe un asunto que en muchos casos nos trae de cabeza. Y en la mayor parte de estos casos relacionamos la fe con una medida, es decir, con algo que tiene que ver con mucho o con poco. Como si se tratase de tener mucha o poca fe para afrontar las circunstancias,
de la vida. Muchas veces decimos ante un problema, ante una dificultad que parece no resolverse, decimos, es que tengo poca fe. Sin embargo, descubrimos en la enseñanza de Jesús que no se trata de tener poca o mucha fe, sino de algo mucho más simple. Se trata de tener fe o no tener fe. Por ejemplo, cuando Jesús ordenó a sus discípulos la vuelta a Capernaum, después de haber dado de comer a más de 5.000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, en una demostración de que con poco se puede alcanzar mucho, una vez los discípulos adentrados en el mar y después de que Jesús despidió a las 5.000 personas para que vuelvan a sus casas, vino a sus discípulos andando sobre las aguas, y en la Biblia dice que era ya la cuarta y última vigilia de la noche. Y además la barca estaba azotada por un vendaval, por un oleaje fuerte, porque dice que el viento estaba en contra. Leemos en nuestras Biblias que en medio de esta situación los discípulos, al ver a Jesús andando sobre el mar, se asustaron pensando que era un fantasma, hasta que Jesús mismo los calma, y entonces leemos en nuestras Biblias que el apóstol Pedro, el aventurado apóstol Pedro, dice que se pone en pie en la barca, y en Mateo 14, 28 tú puedes leer que él dice: «Ah, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Qué interesante, ¿verdad? Pedro se pone en pie en la barca y le dice: «Ah, maestro, si eres tú, manda, ordena que yo vaya a ti sobre estas aguas». Entonces en el versículo 29 podemos leer que Jesús dice: «Ven». Y entonces, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Son dos versículos muy interesantes, porque Jesús no ordenó a Pedro que fuera, sino que le dijo que fuera. Es decir, Jesús no le dijo: «Pedro, te ordeno que vengas». No le dijo: «Ven». Él dijo: «Ven». O sea, ven. Si tienes fe, si crees que yo soy Jesús, ven. Ahora, Pedro no demostró tener mucha fe o poca fe. Pedro demostró que él tenía fe. No mucha ni poca, sino él tuvo fe. Luego, más tarde, podemos leer que el temor invadió a este hombre y comenzó a hundirse en el agua, siendo necesario que Jesús le diera la mano para entrar otra vez en la barca. Es decir, Pedro no es que pasara de tener mucha fe a poca fe. Pedro pasó de tener fe a no tenerla. Y el resultado fue que cuando él tuvo fe, pudo ser capaz de andar sobre el agua de la misma forma que Cristo Jesús lo hacía. Y cuando dejó de tener fe, empezó a hundirse en el agua. Es decir, cuando priorizó su mente, sus cosas por encima de la fe, entonces fue cuando empezaron a ir las cosas mal. Entonces regresamos de nuevo a Lucas 17, versículos 5 y 6, y encontramos ahí en estos textos que, a pesar de todo lo enseñado por Jesús a sus discípulos y supuestamente aprendido por ellos y puesto en práctica, no obstante, en medio de todas las enseñanzas
acontecidas allí en la región de Perea, todas aquellas cosas que los discípulos de Jesús estaban viendo día a día, en medio de todo esto, los discípulos hablan a Jesús y le piden: aumentanos la fe. Los discípulos no habían entendido que no consistía en tener mucha o poca fe, sino en tener o no tener fe. Es por esta causa por lo que Jesús les enseña, con esta comparación tan preciosa del grano de mostaza. Una vez alguien me dio, hace ya tiempo, unas semillas de mostaza. Aunque Jesús en otra enseñanza acerca de este grano, de esta semilla de mostaza, dice que la semilla es la más pequeña de todas las semillas. Yo no me imaginaba que fuera así, de esa forma. He visto semillas de muchos tipos, pero cuando me dieron hace un tiempo semillas de mostaza en un tubo de plástico, yo me quedé sorprendido. Luego, investigando y viendo, me di cuenta y supe que las semillas que yo tenía en mis manos eran de las más grandes, pero con todo eran muy pequeñas. Investigué y vi que hay una variedad de mostaza cuya semilla es una pequeña esfera que apenas mide 1 milímetro de diámetro. Imagínate, apenas 1 milímetro de diámetro. Realmente la semilla de mostaza es una semilla muy pequeña. Alguna mujer de la iglesia me pidió unas cuantas semillas y las plantó en un tiesto de su casa, que cuando empezó a crecer me la dio. Me dio una rama grande porque dice: en mi casa ya no cabe. La coloqué en el jardín de nuestra casa y en poco tiempo alcanzó más de 1 metro y dio muchas semillas. Verdaderamente la parábola o la enseñanza del grano de mostaza, comparándola con la fe, resulta muy efectiva. No se trata, por tanto, de intentar tener mucha fe o poca fe, sino de tener fe o no tener fe, y de ponerla a disposición del Maestro. Fue necesario entregar al Señor 5 panes y 2 peces para poder ser alimentadas más de 5.000 personas. Fue necesario que Pedro saliera de la barca para andar por las aguas, mientras el resto se quedaban en la barca. Fue necesario que aquella viuda de Sarepta fuera obediente al Señor a pesar de las circunstancias que en su contra se daban, para que Dios hiciera esa obra maravillosa de abastecimiento sin medida. Fue necesario que aquella otra viuda vaciara su bolsillo con las 2 únicas blancas que ella tenía y las depositara en aquel recipiente, para que Jesús enseñase que es más importante la disposición llevada a la práctica que medir lo entregado, aunque haga mucho más ruido. No, definitivamente no se trata de buscar el tener más o menos fe, sino de tenerla o no tenerla, para poner nuestra vida a disposición de aquel que todo lo puede, y de esa forma resolver la situación que estamos pasando en nuestra vida. La dificultad esa que no nos permite avanzar. Amigo, hermano, la fe no se mide, y la fe mucho menos se comparte con nada. No se trata de mostrar la fe de nuestra vida cuando lo hemos intentado todo por nuestros medios sin resultado. Se trata de dejar nuestra vida en las manos de Dios, en las manos de Cristo, en las manos del Salvador, para encontrarnos con el cambio radical de dejar de
vivir una vida de pecado y comenzar a vivir una vida de santidad. Se trata de entregar nuestro corazón al Señor y permitirle que tenga el control absoluto de todo nuestro ser. Fíjate, nuestro corazón, Dios mismo reclama y dice: dame, hijo mío, tu corazón. Entonces esa fe, aunque aparente ser pequeña en cuanto a tamaño, será capaz de alcanzar grandes resultados en las manos de aquel que todo lo puede. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quieres poner la fe que el Señor ha depositado en tu vida, aunque creas que es pequeña, a su disposición? ¿Quieres ver cómo esa fe que consideras y que crees, que piensas que es pequeña, alcance resultados grandes e irrelevantes, resultados que no has visto nunca, resultados que nadie ha visto, resultados que nadie conoce, que nadie sabe? Entonces, si tú quieres eso, debes poner esa fe que tú tienes y que crees que es una fe pequeña a disposición del dueño de todas las cosas y permitir que Él obre con ella para alcanzar el objetivo. Ponte ahora delante de Dios, entrega en sus manos tu vida y déjate sorprender al descubrir todo lo que Él puede hacer con ella. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres ahora entregar tu vida, tu fe que crees que pueda ser pequeña, al Maestro de Nazaret? Si tu respuesta es afirmativa, te invito a orar ahora conmigo. Gloria al Señor. Y te invito a que cierres los ojos allí donde estás, que permitas al Espíritu Santo de Dios que penetre en tu interior, que limpie tu vida por completo, que eche de tu vida todo aquello que está obstaculizando el que esa fe traiga resultados a tu vida como tú quieres, sí, pero más como Dios quiere, que será lo mejor para ti. Ora conmigo. Padre Celestial, muchas gracias de nuevo por la oportunidad que nos estás dando en este nuevo día, Padre, de aprender acerca de la fe que tú nos has dado. Aprender acerca de esa fe que no se mide, que no se compara, que no se comparte. De esa fe que tú nos has dado, que aunque a nuestros ojos puede resultar una fe pequeña, tú con una fe que pudiera ser así pequeña, vas a ser capaz de hacer grandes cosas si es entregada, si es puesta en tus manos de forma absoluta, sin compartirla con nada. Padre, ayúdanos a entender la necesidad que cada uno de nosotros tiene de devolverte esa fe que tú antes nos diste, para que tú, oh Dios, nos la vuelvas a entregar multiplicada y pueda ser capaz de alimentar a muchas personas, que pueda ser capaz de hacernos salir de esa barca y andar sobre las aguas, que pueda ser capaz de tomar decisiones que nosotros mismos pensábamos, decisiones que traspasan todas las fronteras, todas las lindes de situaciones que no entendemos. Que seamos capaces, a través de esa fe, de llegar a situaciones irrelevantes, a situaciones que no contemplamos nunca antes, solamente depositando en tus manos la fe que antes tú nos diste, y que sea devuelta a nuestra vida multiplicada y viendo resultados. Gloria a Dios. Padre, ayúdanos a entender que es necesario que cada una de nuestras vidas ha de ser puesta en tus manos para que tú trabajes en ella, para que tú obres a través de nuestras vidas y otros puedan ver y entender, viendo en nosotros esa multiplicación, viendo en nosotros ese milagro, viendo en nosotros esa acción, ese resultado, como consecuencia de ser obedientes a ti y a tu palabra,
Otros verán y entenderán. Y proveeremos la disposición para que ellos puedan hacer lo mismo que nosotros hicimos, entregarte a nuestras vidas y permitir que tú obres a través de esa fe sobre cada uno de nosotros, trayendo resultados óptimos, trayendo resultados que nunca antes habíamos podido ni tan siquiera imaginar. Padre, allí podemos ver el resultado, la resolución de tantas dificultades, problemas, ansiedades, situaciones difíciles por las cuales estamos pasando. Oh Dios, no es que seamos capaces de afrontarlas con nuestras fuerzas, porque no es así, sino a través de esa fe que tú has puesto y permitiendo que tú hagas esa obra, ese milagro en cada uno de nosotros, es que serán resueltas esas situaciones que parecen imposibles. Ah, Señor, ayúdanos en este nuevo día a entregarnos por completo a ti y a depositar en ti todas aquellas cosas que tú antes nos diste, entre las cuales se encuentra la fe, que pueda ser igual pequeña como un grano de mostaza, pero que una vez puesta en tus manos trae resultados a 100 por 1, se convierte en algo muy grande, con unos resultados sorprendentes. Padre, muchas gracias en este nuevo día, porque entendemos que es necesario que te entreguemos a ti toda nuestra vida, todo nuestro ser, esa fe que tú has puesto antes en cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios. Queremos pedírtelo en el poderoso nombre de Jesucristo, quien hace que esa fe traiga frutos sobre nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano, una vez más quiero desearte para ti lo mejor, y es que Dios bendiga tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu vida de una manera que tú no has imaginado jamás. Que Dios provea para ti la oportunidad de servirte y tú la aceptes como aquellas dos viudas aceptaron ser obedientes al Señor. Amigo, hermano, te envío un saludo afectuoso en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Dios te bendiga una vez más. Amén.